Aquí ya vamos a iniciar la grabación. Ya tengo a 9, muy bien, ahora sí. Listo, mis hijos, estamos en la página del curso y nos vinimos a diligenciar la asistencia. Recuerden que la encontramos aquí donde dice clases sincrónicas, asistencias, sesiones sincrónicas. Listo, y vamos a marcar la del día de hoy, 19 de julio. Y si no se ven ahí, me avisan inmediatamente para reportar los muchachos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señora. Pues como el viernes en sí no tenemos clases, ¿ya tenemos que llenar asistencia o cómo? Porque me parece que se veía en asistencia, pero no había clase. Otra vez, que no tenemos clase cuando mañana. Pues como usted dijo que el viernes no va a hacer clases sincrónica, igual tenemos que llenar la asistencia en la página, ¿o cómo? No, señora, el viernes no tienen que llenar la asistencia. De hecho, lo que vamos a hacer nosotros es tenemos las clases sincrónicas todos los días de 4 a 6 de la tarde, de lunes a jueves, ¿cierto? El día viernes a las 4 de la tarde yo me voy a conectar. La idea es que si el que tenga dudas o inquietudes, pues se conecte a las 4. Si no tiene dudas, pues no importa, no se conecta y nos vemos la siguiente semana. Por el momento, pues que ha sido muy conceptual la cosa, entonces, pues, digamos que en esta etapa del camino las dudas son más bien mínimas. Cuando empecemos ya el tema de programación como tal, seguramente se generan más duditas, entonces ahí siempre va a estar pues como el espacio para asesorías y todo eso. Pero por lo pronto, digamos, si no tienes dudas, no tienes que pues, meterte a la página, llenar la asistencia, nada, quedas en puente hasta el lunes. Profesor, Bueno, yo sí firmé la asistencia. Pues, como dicen ¿tú que qué, por perdóname? inasistencias lo sacan a uno o algo así, pensé que eso afectaba, entonces yo la firmé el viernes. Bueno, no te preocupes, pero la del viernes no se va a tener en cuenta. Ay, qué mi chico, perdón. La asistencia de los viernes no se tiene en cuenta porque solamente es para los que tengan duditas o inquietudes. Esto, admitir. Vamos a ver. Ahí va a ingresar una gentecita. Listo, Medellín. Admitir. Listo, mis hijos. Bueno, entonces, por ahí, con respecto a preguntitas que había la semana pasada, ¿dónde van a quedar guardados los videos y todo eso? Pues yo estuve cacharreándole a la plataforma, aunque este fin de semana más bien poquito porque ando con visita pues de la niña mía, entonces me dediqué como a pasear con ella, pero lo que logré hacer, sí señor Santiago, cuéntame. Aprovecha para decir que entré tarde debido a que se haya ido la energía. Hermano, fresco. Lo importante es que sepa que ya estamos grabando y Santi, a la página del curso a diligenciar la asistencia, porfa, listo. Bueno, señor, ya voy para allá. Vea, menos mal que Santiago habló de eso. A mí a veces aquí en Santa Marta se va con cierta frecuencia la luz. Si llega a pasar eso, por lo general se baja y aquí prenden la planta. Entonces, si de pronto de repente me desconecto es porque se fue la luz, me esperan 5 minuticos que yo vuelvo y me reconecto, muchachos. Listo. Vamos entonces a mirar dónde va a quedar almacenados los videos, muchachos. Listo. Angeline, Jolie, pues mi chica, estamos aquí con una famosa. Por favor, a la página del curso a diligenciar la asistencia. Listo, entonces, ¿qué dice el fin de semana? ¿Qué dice el fin de semana? Descargué los videos y se los monté en una listica en el canal, muchachos. Listo. Aquí en el canal de Programando con Fadul, ustedes se van a encontrar como Ruta 1 G12. ¿Listo? Entonces, en este momentico, inclusive se las voy a compartir, copiar dirección. Empecemos las clases, muchachos, a mí a veces se me olvidan. Recuérdenme, por favor, grabar, porque ahí está. Entonces no nos queda. Por una parte, la evidencia que estuvimos en clase. Voy a mandarles aquí por el chat el enlace a esa lista de reproducción que va a tener los videos de estas clases. Entonces, todos los días, cuando yo termino a las 8 de la noche,
descargo las grabaciones y se las voy a subir ahí al canalcito para que el que quiera repasar pues lo tenga listo. Entonces aquí se los pongo, muchachos. Listo, entonces recuerden, en el canal de Programando con Fadul, escogen la lista que se llama Rota 1 G12 y ahí van quedando los archivos. Y también aprovecho pues el aviso parroquial, sería bueno los que quieran, le peguen una miradita a esta lista que son 10 videitos de Python desde cero, que nos puede ayudar para más adelante poder avanzar un poquito más rápido. Listo, muchachos, eso en cuanto a los avisos parroquiales. Ahorita pregunto, ya que hay más gente, alguien que no haya estado la semana pasada en clases por alguna razón. Yo, profe, solo puedo entrar a la de... no, solo puedo entrar a una. Angelina Jolie, ¿tú cómo te llamas de veras, Angelina? Sí, profe, yo me llamo así. ¿Te llamas Angelina Jolie? Angeline. Angelini. Oye, ¿y Jolie? Sí. Ese nombre está muy claro. Puro nombre de actriz. Bueno, en todo caso, mira, te cuento. Ya teníamos preparado para el día de hoy un examen para que saques de una vez la hojita. Mentiras. Sencillamente, ¿sabes qué? Una preguntita. ¿Tienes experiencia en programación de pronto? No, señor. Lista la vuelta. ¿Y en qué nivel de escolaridad estás? En 10º. 10º. ¿Y de dónde estás conectada, Angeli? Bogotá. Listo, perfecto. Listo, perfecto. Entonces, mira, no tienes por qué preocuparte porque nosotros vamos a trabajar esto como desde cero, ¿cierto? Si no pudiste estar en las clases de la semana pasada, te desatrasas viendo los videitos que están en la lista que les acabo de mostrar. ¿Miraste dónde? Sí, señor. Listo, entonces te metes a ese link y ahí vas a encontrar los videos de la semana pasada y a partir de, pues, de ahora, todas las noches, yo voy a seguir subiendo los videitos ahí para que estén presentes, digamos, los que no puedan asistir o los que les quede alguna inquietud o lo que sea con respecto a los temitas, pueden repasar ahí. No sé si ustedes saben, pero uno en YouTube puede adelantar la velocidad, puede aumentar la velocidad de reproducción. Entonces, para que no se gasten las 2 horas, el que quiera lo vea al 1.5 o al 1.25, en fin, que se alcance a entender, pero un poquito más rápido. Listo, muchachos. Bueno, para Angeli y para, por si de pronto hay alguien nuevo también ahí, les cuento, estos primeros días son una parte conceptual fuerte, fuerte, fuerte. Agradezco a los que me han tenido la paciencia, porque yo sé que ese tema teórico es demasiado pesado. Lo que hemos estado haciendo es implementar una estrategia de, en algunas ocasiones, cuando se puede, vamos mostrando unos ejemplitos de pronto en el lenguaje de programación. Pero cuando no se puede, pues seguimos común y corriente con pura carretica. Entonces, para que tengamos mucha paciencia estos primeros días, como les digo, un componente teórico bravo, pero es importante tener todos esos conceptos en la cabeza para que podamos más adelante desarrollar los programas pues sin ningún inconveniente. Listo. Entonces, hasta ahí, muchachos. Buenas tardes, soy Viviana de Soporte Técnico. Ok. Aquí hay alguien escribiéndome, me dan un segundito, por favor. Perfecto, Viviana, te agradezco mucho. Vea, muchachos, aprovechen de una vez para que lo copien. Info ruta1.utp.edu.co es para que lo utilicen en caso de que ustedes necesiten cambiar sus horarios para cualquier otro espacio. Listo, entonces tenganlo presente ahí, muchachos. Este es inforuta1@utp.edu.co. Con gusto, Viviana, nos vemos si Dios quiere, o si quieres quedarte acompañándonos, estás bienvenida también. Listo, muchachos. Dicho eso, entonces vamos a hacer aquí una cosa, mis queridos amores. Yo tengo pues aquí la presentación del día de hoy. Ah, bueno, listo, aviso parroquial. Para los nuevos o para los que de pronto no estuvieron en esa partecita el día de ayer, primero pues revisen bien que si estén ustedes ahí dentro de la lista de asistencia, ¿vale? Es importante eso para que no tengamos dificultades a futuro.
Segundo, la información. En este momento estamos en la sección 1.1. La información de las clases o el contenido de las clases lo vamos a ver aquí, ¿sí? Entonces, digamos, ya vimos la clase 1, la clase 2, para la clase 3. Usted simplemente le da clic ahí donde dice clase 3 y esta es la misma información que yo trabajo. Esos contenidos los monta el equipo técnico, pues, y el equipo académico de la Universidad Tecnológica de Pereira. Entonces, yo simplemente sobre esa presentación, pues, les voy haciendo la explicación y contándoles el cuentico. Entonces, para que lo tengan presente. Ahí se encuentra el documento por si lo quieren ir siguiendo o si les quedan duditos o inquietudes, pues ahí está para que lo miren. Muy bien. Inquietudes hasta ahora, muchachos. Por aquí hay gente ingresando. Vamos a darle ingreso a este chiquitín. Bueno, aviso parroquial, muchachos. Tratemos de llegar a tiempo. ¿Listo? Porque, digamos que a veces cuando son temitas complejos, si a mí me toca interrumpir una explicación para darle ingreso a alguien que llegó tarde, pues pierdo el hilo de lo que estaba contando, ¿cierto? Y la gente que estaba poniendo atención también se distrae. Entonces la idea sería que tratemos pues como de llegar a la hora que es. Y pues ustedes saben que ahorita es todo virtual, entonces no hay excusa ahí pues que me dejó la buceta, que bueno. Entonces tratemos de estar pues siquiera durante los 5 primeros minuticos de la clase para que no tengamos que estar interrumpiendo ahí. Listo, muchachos. Vámonos entonces, tengo la presentación del día de hoy, ¿sí? Y continuamos con ese componente teórico, muchachos. Fuertemente. Listo. Entonces, la primera diapositiva dice información necesaria para resolver un problema. Y de eso ya habíamos hablado un poquito, muchachos. Vamos a irnos adentrando en todo este cuento, ¿sí? Y vamos a ir mirando, digamos, herramientas nuevas que nos permiten llegar a la resolución de problemas. Entonces, digamos, de eso se trata la clase del día de hoy. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Dice, estrategias para resolver un problema. A pesar de que se puede seguir cualquier estrategia presentada en libros, trabajos especializados, cursos, etcétera, los más comunes para comenzar cuando se está aprendiendo a comprender un problema y crear un proceso simple son las siguientes estrategias. Ahí en moradito, de aquí para adelante, en varias diapositivas, vamos a ver cuáles serían esas estrategias. Listo. Y los que vienen desde la primera clase, pues ya saben que venimos con ejemplitos numerados. En este momentico empezamos con el ejemplo 15, pero en las diapositivas de la semana pasada encontramos el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 14. Listo. Entonces, la primera estrategia, muchachos, buscar semejanza con otros problemas. Siempre existen semejanzas con otros problemas, incluso de áreas diferentes. ¿A qué te recuerda la situación? Es similar a otros problemas de la vida real que hayas trabajado. Y aquí vuelvo a hacer un comentario que les hice en clases anteriores. Miren, muchachos, muchas veces uno resuelve un problema o un programa inclusive y puede reutilizar código. Sí, yo puedo reutilizar código del que hice en resolviendo otro programa diferente. Simplemente copio y pego. Yo puedo generar estrategias que me permitan al interior de mi programa reutilizar código, y eso, digamos, lo vamos a ver más adelante por allá en el lenguaje de programación. Existe algo que se llaman funciones, donde yo lo que hago es agrupar una serie de instrucciones que cumplan, digamos, con cierta función, y simplemente cada que necesite las voy llamando, y eso me evita, digamos, tener que volver a escribir el código con alguna recurrencia. Por otro lado, existen también unas librerías que les comentaba por ahí la semana pasada. Pues Python es uno de los lenguajes de programación más populares que hay hoy en día. Entonces, muchísima gente desarrolla software en ese lenguaje de programación. Por consiguiente, pues tenemos la suerte de que existen miles y miles de librerías en Internet que nos permiten simplemente realizar un proceso de importación y sin necesidad de escribir el código, digamos, para resolver problemas difíciles o complejos. Simplemente llamamos a funciones de códigos de otra gente, digamos, que se los haya inventado. Entonces, eso nos va a permitir, digamos, trabajar con una serie de herramientas adicionales para que nuestros programas queden mucho más chéveres. Listo. Entonces, asimismo, digamos, cuando resolvemos un problema,
nos podemos acordar que hemos resuelto antes un problema semejante. En términos de código, pues uno copia y pega por allá del otro programa las cositas que le sirvan o simplemente importa las librerías o lo que sea. Pero en términos, digamos, de la resolución de problemas de la vida real, uno a veces se acuerda, venga, ¿cómo fue que resolvieron este problema? Y uno adapta las situaciones al problema que esté resolviendo en el momento, ¿cierto? Listo, entonces vámonos con el ejemplo 15. Existen muchos problemas que tienen la misma lógica para ser resueltos o comparten muchas características en común. Por lo tanto, si se usan fórmulas similares, se siguen instrucciones similares, podemos usar esas instrucciones para tener una idea de cómo deben ser las de nuestro problema, o sencillamente copiamos y pegamos. Listo, podemos simplemente copiar y pegar. Algunas ocasiones, pues, se nos permite copiar y pegar ahí. Pensé que había gente por aquí ingresando. Muy bien. Entonces volvemos aquí. Lista la vuelta, muchachos. Tenemos también cuál serían, digamos, los elementos que yo necesito, las herramientas que necesito para construir una silla y cómo se comparan esos con los que puedo necesitar para construir una mesa. Digamos, si a ustedes les dicen, supongamos que ustedes fueran carpinteros y les dijeran, bueno, muchachos, vamos a construir una mesa. Listo. Luis Esteban, cuéntame, pues, qué necesitamos para construir una mesa. Catalina, ya que volviste a entrar, cuéntanos, ¿qué necesitamos para construir una mesa? Pues el material que podría ser, digamos, de pronto madera y las medidas para, por ejemplo, hacer las patas en la plana. Listo, entonces, mira que tú dijiste algo muy chévere. La mayoría de la gente dice, necesito madera. Y puede que la madera no sea el material del cual yo quiero construir la mesa. Puede que necesite plástico, puede que necesite aluminio, en fin. Entonces, los materiales. Listo. Y entonces, ¿cuál sería, digamos, el material en caso de que fuera una mesa de madera? Pues obviamente madera, los palos, las tablas de encima, no se quiere, las puntillas para clavar, un martillo a manera de herramienta, ¿cierto? Pero si estuviéramos construyendo una mesa de aluminio, entonces necesitaríamos otro tipo de materiales. Y entonces las herramientas para construirla serían diferentes. Entonces ya no necesito el martillo y las puntillas, sino de pronto soldadura y un soldador, en fin. Listo. Lo que pasa es que, digamos, si volvemos al tema de las instrucciones, pueden ser muy similares las instrucciones que yo utilizo para construir la mesa que las instrucciones que necesito para construir la silla. Entonces, pues cojo la base de la silla, cojo el espaldar, lo que va a ser la parte del espaldar, pego todo eso, ya sea con tornillos o con soldadura o con puntillas o lo que sea. Cuando tengo terminada la silla, pues de pronto le pongo un material diferente para que sea más confortable, en fin. Eso mismo puedo hacer con la mesa, ¿cierto? Es decir, hay un montón de instrucciones que pueden ser iguales, ¿vale? Después de que ya la tengo lista, entonces de pronto la puedo pulir, lijar o en fin, la puedo pintar, ¿vale? Entonces hay una serie de instrucciones que podría decirse que se repetirían, ¿sí? Listo, de eso se trata, digamos, el tema de utilizar con conocimiento, digamos, desde el conocimiento de causa, cosas que se hayan hecho para resolver un problema similar y adaptarlas al problema que estemos trabajando en este momento. Listo. Aquí en la diapositiva siguiente vemos un ejemplo de dos paisajes, ¿sí? Y está relacionado con la segunda estrategia. Listo.
La segunda estrategia nos dice, entonces, ¿cuál era la primera estrategia? Pues buscar problemas similares, ¿cierto? Que hayan sido resueltos. La segunda estrategia es reducir los aspectos complicados a su versión más simple. ¿Y por qué están esas dos diapositivas, esas dos foticos ahí? Pues porque si nos fijamos en la del lado izquierdo, vemos un paisaje totalmente terminado, ¿sí? Con sus montañas, con los picos nevados, tenemos los arbolitos que se ven muy bien, un río que se ve muy bien, ¿cierto? Las plantitas de pino a este lado cerquita, por aquí un arbolito. Mientras que en el segundo vemos un paisaje que es, digamos que muy genérico. Yo ahí podría utilizar eso como base y, digamos, si estamos en verano le pondría unos colores determinados, si estamos en otoño, pues entonces ya pintaría las hojitas de los árboles de un color café, o si estaríamos en invierno, pues cubriría todo eso de nieve, en fin. Entonces ahí, digamos que la perspectiva general es la misma, pero cuando nos vamos, digamos, a particularizar, entonces es donde entrarían una serie de detalles. Entonces, digamos que al comienzo no se necesita, para efectos del ejemplo, dibujar cada detalle, solamente identificar las características que hacen a una montaña, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen a un paisaje, digamos, que sea lo que es un paisaje? Es algo importante reducir los aspectos complicados a su versión más simple. Normalmente el camino correcto para la solución de un problema complicado es la división de este. Y ahí yo les he hablado de algo que se llama una estrategia de dividir y conquistar, ¿sí? Donde nosotros cogemos un problemita complejo y lo partimos en un montón de subproblemas. Entonces, imaginémonos, por ejemplo, una calculadora, ¿sí? Vamos a hacer una calculadora. Y esa calculadora tiene la posibilidad de hacer una serie de operaciones, sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, comparaciones, ¿sí? Entonces, miren que algunas características del problema las podemos calcular de forma simplificada, ¿sí? El problema en general puede sonar muy complejo, ¿vale? Entonces necesitamos hacer una calculadora. ¡Joder, madre! Una calculadora, ¿y yo cómo hago eso? Pero en realidad si nos dicen, mire, la calculadora hace unas operaciones sencillas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y comparaciones. Entonces, yo ya sé que, digamos, tengo que hacer algo en cada uno de los casos, y es decirle al usuario, ¿sabe qué? Deme dos numeritos. Listo, el usuario me va a dar dos números y yo le voy a decir, mire, la suma de esos dos números es simplemente, yo cojo el primer número, lo uno al segundo número a través de un operador, que en este caso es el operador de la suma, y el resto devuelvo al usuario. Mire que ese problema grande de calculadora se compone de puros pedacitos supremamente sencillos. El segundo pedacito, ¿qué es? Vamos a hacer las restas. Entonces, la misma historia, deme dos números, cojo el primer número, le pongo el operador menos, pongo el segundo número y el resultado que me dé es lo que yo devuelvo. Lo mismo con la división, con la multiplicación y también con el tema de comparaciones. Yo podría decir, digamos, el número que me dio de primero es mayor al segundo, o son iguales, o el segundo es mayor que el primero, ¿sí? Pero son 5 cositas muy sencillas que conforman entre ellas un problema más grande, que es el de hacer la calculadora. Entonces, la estrategia de dividir y conquistar es la estrategia, digamos que una de las estrategias más utilizadas, para mí es la más utilizada cuando de resolver problemas se trata. Listo, entonces, algunos problemas que necesitarían ecuaciones un poco más largas y a veces complicadas, si no sabemos cómo se podría representar el problema de forma matemática, pero siempre podemos crear instrucciones con cositas sencillas, así como lo vemos ahí. La suma, la resta, las multiplicaciones, la manera que lista la manera. Entonces, digamos cómo sería, por ejemplo, el tema de la calculadora en Python, muchachos.
Bueno, y esto es para los nuevos, pilas. Vamos aquí a hacer una claridad. Permite escribir líneas de código en ese lenguaje de programación que vamos a utilizar, que es Python, para hacer algunos de los ejemplos que se muestran aquí en las diapositivas. Y digamos que con esto cumplimos dos objetivos. La primera es que ustedes se vayan de alguna manera familiarizando con la sintaxis del lenguaje y con la parte visual, digamos, del entorno de desarrollo integrado, pero también para que nos ayude digamos, a hacer un poquito más dinámica la clase. ¿Sí? Entonces, en vez de yo estar como una lora leyendo lo que dicen estas diapositivas, pues les puedo ir mostrando algunas cositas y con eso ustedes ya pues van mirando cómo se hace, por ejemplo, una suma, ¿sí? Entonces, digamos que yo tengo un número 1, que es una variable en la cual yo voy a meter el número 5, por ejemplo, y tengo otra variable que se va a llamar num2, en la cual yo tengo, por ejemplo, el número 2. ¿Listo? Entonces, para efectos, digamos, de lo que era el problema de la calculadora, yo puedo decir que la suma es igual sencillamente a num1 más num2. ¿Listo? Y podría mostrar ese resultado, ¿cierto? Print. Y aquí simplemente le coloco suma. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Abro por arte de magia una cajita que se llama num1, eso es una variable, y ahí le meto el número 5. Abro otra cajita, que es otra variable, le meto ahí el número 2, ¿sí? Entonces digo que en otra cajita que se llama suma, voy a almacenar lo que había en la primera cajita, más lo que había en la segunda cajita, y lista la vuelta. Aquí le estoy diciendo prim, o sea, imprima. La suma de los dos números es esto, y ejecutamos el programa. Entonces, la suma de los dos números es 7, pero asimismo puedo decir entonces la resta, que es otra variable, es igual a num1 menos num2, 2, la multiplicación, es igual a num1 por num2, y la división no sé, divisiones con S, ¿cierto? Es igual a num1 dividido num2. Y de una vez aquí aprovecho para mostrarles una cosa, miren. El operador de la suma en aritmética normal, pues es el más. El de resta es el menos. El de multiplicación en este lenguaje de programación se representa como un asterisco. Eso cumple las veces del por. Y el de división es un slash. Listo. Entonces aquí yo podría decir tranquilamente, voy a copiar toda esta vaina, copiar. Y sencillamente digo aquí, pegar, 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 pegar. Entonces aquí ya diría la resta. Y aquí el nombre de la variable opción. Y aquí el nombre de la variable que me almacena el resultado. Listo. Y por último, aquí la división. Y el nombre de la variable que me almacena el resultado, que es muy bien. Entonces, si ejecuto este pedacito de código que me va a mostrar aquí, la suma de los dos números es 7, la resta es 3, porque 5 menos 2 da 3, la multiplicación es 10, porque 5 por 2, 10, y la división de los números es 2.5. Listo. Ahí se podrían presentar casos adicionales, por ejemplo. ¿Qué pasa si el número 2 es 0? Pues yo no podría hacer la división, por ejemplo. Y ahí pues tendríamos que trabajar una parte condicional para saber
que no le podemos permitir al usuario darnos un divisor que sea 0, porque la división, sacamos un mensajito, entrégueme otra vez un numerito que no sea 0, en fin, pero eso ya lo miraremos por allá más adelante. Entonces miren el tema de la calculadora, lo complejo que es, para que lo vamos pues teniendo ahí como en cuenta. Por ahí escribió alguien otra vez, vamos a ver. No, señores, muy bien, listo. Bueno, seguimos entonces, muchachos, por aquí con otra diapositiva. Otro de los aspectos, muchachos, aquí ya va el tercero. Recordemos, el segundo era reducir los aspectos complicados a su versión más simple. El primero era buscar semejanzas con otros problemas y ya vamos con el tercero, que es considerar casos particulares. ¿Listo? En algunas ocasiones, experimentar con casos particulares nos pone en la perspectiva correcta para resolver el caso general. Listo. Esa, digamos que es una estrategia que se puede utilizar, aunque no es muy recomendable, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso va muy de la mano con una estrategia que se llama ensayo y error. Entonces, digamos que yo tenga que descubrir, no sé, el valor de una variable dentro de una ecuación. ¿Listo? Entonces, para efectos, digamos, de solamente hacerlo un poquito más. Supongamos que yo esté buscando, yo diga que A más 5 ¿cuál sería el valor de la variable A si yo digo que A más 5 es igual a 8? 3. Mira, muchachos, ¿cuánto le tengo que sumar al número 5 para que me dé 8? 3. 3. Claro, entonces, ¿cuánto vale A? Pues 3, ¿cierto? Listo. Y si yo tengo algo, digamos, un poquito más complejo, yo digo que, bueno, o algo que utilizamos la semana pasada, por ejemplo. Listo. Yo digo que X es igual a 2. Listo. Y yo digo por aquí que Y es igual a 2X más 3. ¿Cuánto valdría Y? 7. Sería 2 por X, ¿cierto? Más 3. ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto es el valor particular, muchachos? Si X vale 2, 7. entonces simplemente 7. multiplicamos, muchachos, miren. 2, ¿por cuánto vale X? 2. 2 por 2 da 4 más 3. La Y valdría 7. ¿Sí o no? Vamos a ver si es verdad. ¿Listo? Vamos a mirar a ver. El valor de Y es 7. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa si, digamos, la X cambia de valor y la X vale 3? ¿Cuánto valdría Y? 9. Los veo como dormidos, muchachos, y yo les advertí que esto era una parte bastante pesadita, porque es pura parte conceptual, pura teoría. Juan Reddy, cuéntame a ver. Juan Jenny Witra, muy bien, Santiago Díaz, exactamente. Exactamente, muy bien. Listo, ¿por qué? Pues porque vamos reemplazando ahí. Listo, pero entonces eso es particularizar. ¿Sí? Nosotros vamos a ir a empezar a buscar
la forma de resolver problemas tratando de evitar la particularización. Listo. Bueno, listo. Entonces, ejemplo, mire, si el problema que nos plantea es muy teórico, solo tiene ecuaciones o existe información numérica o datos para realizar pruebas, es una buena idea crear o diseñar un caso particular con valores definidos por nosotros para tener una idea de cómo funciona el problema, sus condiciones y sus limitaciones. Listo. Entonces, digamos, allá, ¿qué hicimos? Pues empezamos a darle valores a unas variables para poder descubrir cuál era el valor de otra variable, ¿sí? Otra estrategia, hacer un dibujo o diagrama del problema. Y ya, muchachos, eso prácticamente más que una estrategia, eso es una necesidad. Listo. Cuando nosotros cogemos un problema, llámese, digamos, el enunciado de un problema, o llámese, digamos, en este contexto académico, les he dicho varias veces, los problemas yo les voy a dar un enunciado y ustedes deben de leerlo y entenderlo muy bien, ¿sí? Pero en un mundo real donde ustedes le estén desarrollando software a un dueño por ahí de un negocio, pues digamos que en lugar de un enunciado ustedes se van a sentar con el señor, él les va a contar un cuento y ustedes van a tomar unos apuntes. Lo importante es que para tratar de entender el problema entendido en mi cabeza, normalmente se hacen unos diagramas, ¿vale? Y vamos a ver durante el curso diferentes tipos vamos a ver diagramas de clases y ver cómo se relacionan las diferentes clases entre ellos. Vamos a ver, y por ahí les puse creo que les puse la clase pasada, una herramientica que seguramente les va a servir mucho. Las voy a poner aquí para los que la quieran utilizar. Muchachos, ¿me oyen? Sí, señor. Sí, señor. Pues madre, es que parece que me quedé como hablando solo, no sé hasta dónde me oyeron, pero en fin, vamos a compartir aquí la pantalla entonces. Bueno, ya está compartiendo. Listo, entonces vean, muchachos, les decía que necesitamos, más que digamos una opción de que deberíamos o no deberíamos hacerlo, el tema de los diagramas es muy importante. Hay diagramas que nos sirven para modelar las relaciones que existen entre diferentes tablas en un modelo entidad-relación. Existe una paginita que seguramente... Muchachos, ¿me oyen? Sí, señor. Señor. Sí, profe. Bueno, listo. Es que, pues madre, muchachos, me está como causando dificultades en internet. Bueno, listo. Entonces, mire, hay alguna, por aquí yo les había dicho de pronto, una paginita que si quieren apunten, aquí se las voy a poner en el chat, que es muy interesante porque le permite a uno de manera gratuita acceder a las herramientas que le permiten hacer una serie de... Hay diagramas de flujo, podemos hacer diagramas de clases, podemos hacer diagramas de modelos entidad-relación, en fin, una serie de posibilidades, control B, para que la tengan ahí presente.
si le quieren ir cacharreando, después más adelantico lo vamos a utilizar. El hecho de uno representar un problema o la solución a un problema utilizando gráficas, eso ayuda hartísimo, muchachos. Inclusive en algunas ocasiones, inclusive empresas exigen que uno sepa trabajar diagramas como este, por ejemplo, que les mostraba ahorita, un diagrama UML, donde yo muestro una serie de clases, que eso lo veremos más adelante, y voy mostrando las relaciones que existen entre cada una de ellas. Vale, de agregación, de composición, eso lo veremos en partecitas por allá más adelante. Entonces, por lo pronto, los que quieran utilizar esta herramienta diagramas.net es súper chévere, y uno simplemente le dice iniciar, listo. Y allá le van a pedir una información muy básica con respecto, digamos, a dónde quiere almacenar los diagramas y una dirección de correo electrónico y listo. Con eso queda funcionando perfectamente. Bueno, ahí no quiere entrar ahorita, pero bueno, ahí se las dejo para que le cacharrien si tienen inquietudes. Por aquí vamos a parar. Listo, muchachos, volvemos ante la presentación. Listo, entonces hacer un diagrama, un dibujo o diagrama, pues es altamente recomendable, pero en algunas ocasiones inclusive es una exigencia. Listo. Pero digamos que a manera de herramienta para uno mismo, pues les permite comprender el problema más fácilmente y digamos ponerlo ahí en alguna parte de manera visual. Eso ayuda muchísimo. Listo, sobre todo para el tema, digamos, de lo que es el control de flujo y todas esas cosas. Seguimos adelante. Ejemplo 18. Si me piden solucionar un problema donde una droguería necesita saber cuál camino debe seguir el domicilio para completar los pedidos y que su ruta no sea tan larga, entonces, ¿qué necesitamos saber, muchachos? Miren, el enunciado del problema puede decir así de sencillo. En una droguería se necesita saber cuál es el camino que debe seguir el domicilio para completar los pedidos y que su ruta no sea tan larga. Vale, si a uno solamente le dicen eso, ¿uno qué información adicional necesitaría saber, por ejemplo? Se me ocurre, ¿cuántos pedidos hicieron? ¿Cuántas direcciones diferentes debo recorrer? Yo soy el domiciliario. Listo, entonces me dan una lista de clientes que debo visitar y debo llevarles unos productos. Y yo ando en moto. Entonces necesito saber las direcciones de los clientes. Ojalá pudiera saber las direcciones de los clientes agrupaditas por barrios. Buenísimo, porque si no, yo cojo la lista y me voy al barrio más lejano. Sí, simplemente siguiendo un orden en que recibieron los pedidos. Y el primero que hizo un pedido fue por ahí el que vive bien lejos. Listo. Y el segundo que hizo el pedido es el que queda enseguida en la droguería. Entonces yo me fui por allá bien lejos, entregué un pedido, me devolví, resulta que tengo que entregarle al que está enseguida a la droguería y el señor va a decir, venga, si usted está aquí enseguida, ¿por qué se demoró 3 horas para venir a traerme, no sé, una aspirina, que es una droguería, el ejemplo ahí? Vale. Y si después de ese, el tercero que hizo el pedido otra vez queda en ese mismo barrio bien alejado, entonces digamos que yo no estaría trabajando de manera óptima. Yo necesito, entre más información a mí me brinden para solucionar el problema, pues mejor solucionado me va a quedar. Entonces, si al domiciliario le dicen, mire, estas son las listas de direcciones, y esto puede ir organizado por barrios o por comunas, inclusive, digamos, yo puedo trabajar el problema para ahorrar más gasolina. Y si queremos enredar la pita, podríamos decir, bueno, ¿y de qué tamaño son las cajas que debo llegar? Que debo hacer llegar, digamos, al cliente. Entonces, no, pues es que él pidió 20 botellas de suero. Ah, bueno, pero es que yo ando en moto. Entonces, si llevo esas 20 botellas de suero, no puedo llevar otros elementos porque sencillamente no me caben. Vale, entonces hay un montón de cosas que yo debo conocer antes de tirarme de cabezas a solucionar un problema. Y les decía en clases anteriores, muchachos, la mayoría de los programadores que están aprendiendo cometen el error de que escuchan el enunciado del problema y de una vez van y abren la interfaz de desarrollo integrado y empiezan a escribir código. Y por lo general ahí vienen los errores, ¿sí? Un error tiene que ser detectado en las etapas tempranas de la solución informática. Entre más tiempo pase,
más costoso va a salir solucionar el problema. Entonces, una manera de minimizar los riesgos es entender muy bien, ¿sí? Y utilizar estrategias para resolver el problema por medio de diagramas, de algoritmos, digamos de pseudocódigo inclusive, antes de irnos por allá directamente a empezar a escribir código en un programa. Listo, entonces para que lo mirar, digamos, un ejemplito que yo traigo por aquí, es este. ¿Qué necesitaríamos ahí, por ejemplo? Y yo les voy a dar 5 minuticos para que ustedes se partan el coco pensando. Les voy a leer. En la Asociación de Ajedrecistas de la ciudad han lanzado un programa para enseñar a jugar ajedrez a personas invidentes. Debido a la gran cantidad de personas que nada de ajedrez, los diferentes instructores no alcanzan a enseñar los movimientos básicos a todos sus estudiantes. Nos han solicitado que diseñemos una aplicación que, dados un tablero de ajedrez y las posiciones de 2 casillas en el tablero, indique si se puede ir de una casilla a otra con un movimiento de las siguientes figuras: caballo, alfil, torre, reina y rey. ¿Listo? Entonces vamos a tomarnos 5 minutos, muchachos, para que escribamos cuál es la información que necesitamos y cómo resolveríamos ese problema. Listo, olvidémonos de programación, eso no existe todavía. Simplemente vamos a mirar, a ver, con ese enunciado del problema, qué información necesitamos y cómo lo vamos a resolver. 5 minuticos y ya empiezo a preguntarles uno por uno. Bueno, ¿quién la tiene? ¿Quién la tiene, muchachos? Vamos a ver. Juan, dime, ¿qué necesitamos? Profe, pues se necesita Háblame, Juan. se necesita saber cuántos profesores de ajedrez hay, cuántos estudiantes hay y cuántas mesas de ajedrez disponibles hay. Y lo Listo. solucionaría, Pilas, pues, que esto me parece muy interesante. pues reuniendo a todos los estudiantes a que vean un partido de ajedrez y mientras se va jugando el ajedrez, pues yo voy explicando qué es lo que sucede y por qué sucede. Listo, vamos a ver. ¿Quién está de acuerdo o en desacuerdo con Juan? ¿No eran invidentes? Perdóname. Otra vez, ¿quién me habló ahí?
Los veo muy tímidos, muchachos, relájense, que esto es para O que lo sea disfrutemos entre que todos. decía que eran invidentes, entonces no podrían ver la partida que decía él. Bueno, esa es una vaina. ¿Listo? Pilas pues, muchachos, miren, el tema de resolución de problemas implica leer muy bien, implica también identificar carreta que no nos hace falta, muchachos. Póngale cuidado. Vámonos para el enunciado del problema. En la Asociación de Ajedrecistas de la ciudad han lanzado un programa para enseñar a jugar ajedrez a personas invidentes. Debido a la gran cantidad de personas que se han inscrito y que no saben nada de ajedrez, los diferentes instructores no alcanzan a enseñar los movimientos básicos a todos sus estudiantes. Todo eso es carreta, muchachos. Todo eso es basura. Porque ahí le hubieran podido decir, y los invidentes se desplazan a la academia de ajedrez, unos en buseta, otros a caballo, otros a pie, y eso ¿qué nos importa? Para solucionar el problema no nos sirve para nada. Y entonces los profesores tienen novia y la novia le gusta ir a cine. Nada, no nos importa. ¿Qué nos piden? Pilas. Nos piden que diseñemos una aplicación. ¿Qué? Pilas. Dados un tablero de ajedrez y las posiciones de dos casillas en el tablero, indique si se puede ir de una casilla a otra con un movimiento de las siguientes figuras. Muchachos, ¿qué necesito? El que no conozca de ajedrez nada, necesita saber cómo es un tablero de ajedrez. ¿Listo? Necesito pilas y las posiciones de dos casillas. Miren, miren lo que nos dan a nosotros. Nos dan un tablero de ajedrez y nos dan las posiciones de dos casillas en ese tablero. Entonces nos dan la posición inicial y la posición final. Indique si se puede ir de una casilla a la otra con un movimiento de las siguientes fichas. Entonces, pilas. Tenemos el tablero, tenemos la posición inicial y tenemos la posición final. Yo tengo que saber si de la posición inicial puedo saltar a la posición final con un caballo. Después, si puedo saltar de la posición inicial a la posición final con un alfil, con una torre, con una reina y con un rey. Entonces, ¿qué necesito saber? Conocer cómo es el, digamos, cómo es el tablero de ajedrez. Necesito saber la posición inicial desde donde yo voy a arrancar, la posición final a donde yo debería llegar. El movimiento de cada ¿Sí? Y el ficha. movimiento Y de las necesito fichas. saber cómo se mueve un caballo, cómo se mueve un alfil, cómo se mueve una torre, una reina y un rey. Necesitamos saber si tenemos 20 mesas para repartir entre 100 estudiantes, porque eso no es el problema. ¿Sí pillan, muchachos? Miren, con algo tan sencillo, si yo no me enfoco para cuál es el problema, mire por dónde me puedo meter. Y está muy bien, Juan. Esto, porque eso nos pasa a todos. Yo digo, no, pues, a ver, necesito saber cuántos profes hay, cuántos invidentes hay, cuántas mesas hay, cuántos tableros de ajedrez hay, cuántos les faltan fichas y no sé qué. Pero en realidad nos han solicitado, desde aquí, que diseñemos una aplicación que, pilas pues, dados un tablero, necesito saber cómo es el tablero, y dados las de las siguientes figuras. Entonces necesito el tablero, la posición inicial, la posición, cómo se mueve una torre, y cómo se mueve una reina, y cómo se mueve un rey. Listo. Supongamos que solamente quisiéramos saber cómo se mueve. Posición inicial, posición final, y cuál es, digamos, la rutina que sigue el movimiento de un caballo. Pues que funciona en ya vamos a mirar. Listo, entonces vamos a mirarlo de manera práctica para que nos vamos metiendo ahí al cuento. Pero sí me entienden que es que hay un montón de basura que uno tiene que empezar a identificar. Es más, el quinto también es basura. Vamos hasta aquí. Lo que vale la pena de ahí es este pitico.
Y mire lo grande que es todo el enunciado del problema. Entonces tenemos que mirar a ver qué es lo que me necesitan o qué pidiendo que yo debo resolver. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funcionaría, muchachos? Miren, pues, para los que no conocen el tema del ajedrez, ajedrez se juega en un tablero de 8×8. ¿Sí? Entonces, tenemos 8 columnas y 8 filas. ¿Vale? Las columnas son las verticales y van numeradas. La 1, la 2, la 3, la 4, hasta la 8. Y las filas también van numeradas. Pues tenemos la fila A, la fila B, la fila C, la fila D. Listo. Entonces ya sabemos cómo es un tablero de ajedrez. Entonces, supongamos que tengo el muñequito parado por aquí. Listo, vamos a hacer aquí una bolita. Esa sería la posición inicial. ¿Vale? Y supongamos que queremos ir a esta partecita. Esa sería la posición final. Entonces yo ya tengo los datos que necesito. Necesito tablero. Esto. Posición inicial de la ficha. La B2. ¿Listo? Posición final de la ficha. La D3. ¿Listo? Funciona igualito que en una tabla de Excel. Filas, columnas. ¿Y cómo se representan? Pues a través de el nombre de la fila más el nombre de la columna. ¿Listo? Entonces la B2 es esta. Y donde yo quiero saber si puedo ir es a esta. Es un ejemplo particular. ¿Listo? Entonces yo quiero ir de la B2 a la D3. ¿Listo? ¿Con qué fichas debo ir? Entonces vámonos otra vez para el enunciado del problema. Con un caballo, con un alfil, con una torre, con una reina y con un rey. Entonces, para yo saber si puedo ir con un caballo de una posición a la otra, ¿qué necesito saber? Pues cómo se mueve el caballo, ¿cierto? Esto. ¿Y quién sabe de ajedrez? ¿Cómo se mueve un caballo, muchachos? En L. Pues en L, muy bien. Entonces, como se mueve en L, básicamente la L puede ser acostada, parada, patas arriba, de cualquier manera. ¿Listo? Entonces, supongamos que estuviéramos en este cajoncito. Esto yo voy a coger, suponiendo que estuviéramos en este cajoncito. Si yo tuviera un caballo, ¿para dónde me podría mover si estoy en este cajoncito? En L. Bueno, eso fue lo que nos enseñaron cuando estábamos chiquitos, que así se jugaba el ajedrez, ¿cierto? Y la L, básicamente, lo que quiere decir para nosotros, traducido al paisa, es 2 cuadritos para un lado y 1 para otro lado. ¿Listo? Entonces, 2 cuadritos para un lado y 1 para otro lado. Entonces, con ese caballo, ¿dónde podría yo llegar? Yo podría llegar 1, 2 y volteo un cuadrito. Podría llegar aquí. O 1, 2 y volteo un cuadrito. Podría llegar aquí también. ¿Sí? O 1, 2 y volteo un cuadrito, vea, podría llegar aquí también. O 1, 2 y volteo un cuadrito, podría llegar aquí. O 1, 2 y volteo un cuadrito, podría llegar aquí. O 1, 2 y volteo un cuadrito, podría llegar aquí. O 1, 2 y volteo un cuadrito, podría llegar aquí también. ¿Sí? O 1, 2 y volteo un cuadrito, podría llegar aquí. Entonces, mire que con el caballo yo puedo llegar a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 posiciones diferentes. ¿Listo? Porque ya sé que lo que hago es, muevo 2 para un lado y 1 para otro. Muevo 2 para un lado y 1 para otro. Pero entonces miren que la L puede ser una L normal, 2 para abajo y 1 para un ladito, o puede ser una L al revés, 2 para abajo y volteas para el otro lado. ¿Sí? O 2 para un lado y voltea una para abajo, 2 para un lado y voltea una para arriba. Entonces, sí es en L, pero la L puede tomar diferentes posiciones. ¿Listo? Muy bien, entonces ya sabemos cómo se mueve el caballo. Ahora miremos a ver si desde la B2 yo podría llegar a la D3. ¿Quién me dice si puedo o no puedo? Sí podría, Si la posición... ¿Sí podría o no podría? sí podría. Sí podría.
Pilas, claro, porque estamos diciendo que se mueve en L. Entonces, 1, 2 y muevo. Ah, podría llegar aquí. Muy bien. Y también podría llegar a 1, 2 y me muevo para acá. O también podría llegar a 1, 2 y me muevo para acá. O 1, 2 y me muevo para acá. Y por aquí arriba no puedo porque se me acabó el tablero. Pero igual eso no me importa. A mí lo que me importa es si puedo llegar aquí. Entonces yo puedo decir a ojo, venga, no, a ojo sí, 1, 2 y me muevo para un lado, listo. Y si fuera que estuviéramos haciendo un programa de computador y que la computadora no tiene el ojo para hacerlo a ojo, entonces tendríamos nosotros que inventarnos una forma de decirle cuáles serían las posiciones que él podría recorrer si fuera un caballo. ¿Sí o no? Entonces, una estrategia que se me ocurre es decirle, listo, arranque acostado y súmele 2 a las columnas. Esto. Entonces, póngale cuidado. Estoy en la B, me quedo en la B. B y le sumo 2 a las columnas, sería en la B4, porque B3, B. Y le resto una a las letras o le sumo una a las letras. ¿Vale? Esa sería una opción. Letras. Listo. Otra opción sería restarle 2 a las columnas, pero en ese caso aquí hay una condición, se me acabó el tablero. Entonces tendríamos que mirar a ver qué haríamos en ese caso, lo mismo para arriba, pero digamos para acá, para abajo. Yo podría. Entonces recuerden, en el caso, digamos, de sumarle a las columnas, o acostada mirando para arriba o acostada mirando para abajo. ¿Sí? Ahora vamos a hacer con la L paradita. Le sumo 2 a las columnas, si está en la B quedaría en la D, y le sumo 1 a las filas. Le sumo 2 a las filas, entonces si estamos en la B, quedaría en la D 1, 2, inmediatamente le sumo 1 a la columna o le resto 1 a la columna, y esas son posiciones en las cuales el caballo se puede parar. ¿Sí? O, si digamos estuviéramos en otra parte, pues le resto a las letras o filas 2 y le sumo o le resto de a 1 a las columnas. ¿Vale? Vamos a hacer que este puede caer en cualquier parte. ¿Listo? Este de aquí. Entonces vamos a hacer, este caballo está parado aquí. ¿Cómo yo sé dónde? Yo puedo escribir una estrategia general que me permita identificar cuáles son las posibles movimientos del caballo. Entonces, mire, vamos a hacer las L's acostadas. ¿Vale? Entonces, le sumo a las columnas. Estoy en la columna 4. Le sumo 1, 2, quedo en la 6. Y a las filas le resto 1 o le sumo 1. Entonces, mire que ya abarqué esta posición y esta posición. ¿Vale? Entonces, le sumo a las columnas de a 1 y le sumo o le resto 1 a las letras o a las filas. Esas son las primeras L acostadas. Otras L acostadas serían al revés. Le resto a la columna, si estoy en la 4 quedo en la 2. Y le resto a las letras o le sumo a las letras, pero de a 1. Miren que ya hicimos las 4 L's acostadas. No, hagamos las mejor paradas, listo. Entonces, le sumo a las filas 2 y o le sumo o le resto 1 a las columnas, ¿vale? Y si la quiero hacer patas arriba, pues le resto 2 a las filas y le sumo o le resto 1 a las columnas. Esto. Entonces, para efectos del ejercicio, muchachos, si estoy aquí y utilizo esa estrategia, ¿podría llegar a esta posición? Listo, sí podría llegar, ¿vale? Bueno, entonces el caballo sí puede llegar. ¿Qué nos dicen ahorita? Listo, muchachos, como sí pudo llegar al caballo, entonces ahora mire a ver si el alfil puede llegar. ¿Qué necesito saber? Mire, la misma información, el tablero, la posición inicial, la posición y final, pero ahora necesito los movimientos del alfil. ¿Cómo se mueve un alfil? En diagonal.
Ah, en diagonal. Y si yo estoy parado aquí, ¿será que puedo llegar aquí? Pues muchachos, si lo miramos a ojo, vemos que no, porque mire, en todas las verdecitas se podría parar el alfil. ¿Vale? Porque va en diagonal. Pero no hay forma de que el alfil llegue aquí. O sea, puede atravesar esto así o puede atravesarlo así, pero nunca va a llegar donde sí podía llegar el caballo. Vale, entonces, ¿cuál sería ahí la estrategia para saber dónde puede ir el alfil? Como es en diagonal, entonces yo miro la posición donde estoy parado y si quiero irme hacia allá, pues le voy restando 1 a la fila y 1 a la columna. Y me va mostrando esta diagonal para arriba. O si quiero mostrar esta diagonal para abajo, entonces le resto 1 a la columna y le aumento 1 a la fila. Si quiero coger esta, entonces le aumento 1 a la columna y le resto 1 a la fila. Y esta que es la más larga, pues simplemente, ¿qué voy a hacer? Le voy a ir aumentando 1 a esta y 1 a esta, 1 a esta y 1 a esta, 1 a esta y 1 a esta. ¿Sí ven? Entonces se va generalizando el tema. La computadora no tiene el ojo para decir, vea, ojo, eso no cae allá. Tenemos que decirle, muchachos, el movimiento del alfil va a consistir en que usted le va sumando de a 1 a la fila de la columna, y si en algún momento esa posición en la que usted vaya llegando con los movimientos permitidos es igual a D3, entonces quiere decir que eso sí pudo llegar con el alfil, pero a él se le acabaron las opciones y nunca llegó. Entonces, ¿qué tiene que decir? No, yo con un alfil no puedo llegar allá. ¿Entendido el ejemplo, muchachos? ¿Quién no me entendió el ejemplo? Muy bien, muchachos. Entonces vamos a hacer una cosa. Llevamos hora y piquito de clase, ¿listo? Vamos a descansar 6 minuticos para que nos tomemos agüita, descansemos, nos estiremos, un cafecito, lo que sea, y nos vemos, son las 5:10, a las 5:16 minutos continuamos entonces. ¿Listo? Ahí nos vemos.
Descansaron, chicos. Descansaron del profe. Qué raco para hablar carreta, ¿cierto? O falta un minutico todavía. Listo, entonces, ¿cuál sería la posible solución para el rey, por ejemplo, muchachos? ¿Cómo se mueve un rey? Un rey se mueve de a un cuadrito para cada cajoncito, muchachos. Entonces, digamos que el rey va a ser el azulito. Si yo tengo el rey aquí, lo puedo mover o para arriba, o para diagonal, o para acá, pero solamente de a un cajoncito. Listo, este es el rey. Lo puedo mover aquí y lo puedo mover aquí. Entonces, si yo estoy parado aquí con un rey, ¿podría llegar aquí? No, señor. A ver, no podría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque solamente alcanzaría, lo más cerquita sería aquí o aquí. ¿Cierto? De resto, él no puede moverse de a dos cajones, entonces nunca podría llegar ahí. La reina tampoco podría llegar porque ella se mueve en diagonal todo lo que quiera, o vertical todo lo que quiera, horizontal todo lo que quiera, pero nunca puede hacer el salto que hace el caballo. ¿Sí? Entonces, como para que miremos a ver cuáles serían las posibles soluciones. Listo, mis hijos. Entonces, volvamos aquí. Para el tema del domicilio, ¿qué necesitaríamos entonces? ¿Dónde están las direcciones? ¿Qué tipo de mercancía pidieron? ¿Cuál es la cantidad de mercancía que pidieron? Y entonces, con toda esa información, yo ya puedo armar la ruta más adecuada, ¿sí? Pero necesitamos todo eso. Vale, entonces muchas veces a nosotros no nos dan todo el problema. Si es un ejercicio académico y yo les doy un enunciado y ustedes lo analizan muy bien y ven que les falta información, ustedes me deben decir, profe, venga, ahí me falta la altura de la puerta, o me falta el tamaño, el largo de la cuerda, o no sé qué, ¿sí? Pero si ustedes están conversando por acá con el dueño del negocio, ustedes tienen que hacer las preguntas. Venga, ¿cómo funciona el tema del inventario allá? No, es que yo necesito que usted me haga un programa que me maneje el inventario. ¿Cómo funciona el inventario? Ah, no, pues que yo tengo unas cosas en el almacén, todos los jueves llegan aquí, descargan un camión con mercancía, entonces le sumo lo que me llegó a lo que yo tenía y le descuento lo que voy vendiendo. Ah, la berraquera, listo. Muy bien. Listo, pero si el hombre no le dice cuánta mercancía le llegó, pues usted no va a tener suficiente información para poder desarrollar el problema. Tenemos que identificar cuál es la información que necesitamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Listo, otra estrategia, estudiar todos los casos posibles. Se trata de ver todas y cada una de las posibilidades y analizar si se puede aceptar o descartar y por qué. Entonces, volviendo al tema de los domicilios. Una solución sería, cojo la lista de los pedidos y me voy una por una. Listo. Y lo solucioné al final del día, el tipo entregó todos los pedidos, pero le tocó recorrerse la ciudad 20 veces. ¿Por qué? Porque de pronto no buscamos una solución que fuera más acorde, digamos, con las circunstancias. Entonces, la solución mejor sería ¿cuál? Agrupemos por distancias, por barrios, por comunas, ¿sí? Y vamos repartiendo en el orden, inclusive de pronto habrá unos que son pedidos urgentes, en fin. Entonces, hay un montón de variables que entran a jugar ahí. Si utilizamos casos reales o sistemas diseñados por otras personas, para trabajar con algún tipo de problema debemos revisar muy bien la mayor cantidad de casos posible para nosotros. Y con eso asegurarnos de que no estamos resolviendo el problema de forma equivocada y obviamos algunas de las características. Vamos a seguir entonces, muchachos, aquí con otro. La sexta, incorporar algo adicional. A veces al incorporar un elemento nuevo, por ejemplo, una línea o una incógnita, se ponen de manifiesto relaciones que de otra forma pueden pasar desapercibidas. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo en el tema del domicilio le doy al domiciliario la lista de las direcciones, pero ya separaditas por barrios? Pues que el señor del domicilio tiene mucho más herramientas para poder hacer la ruta adecuadamente.
Pero si el señor simplemente va llamando y usted le va diciendo, váyase para tal parte, váyase para la otra, y él va a ser como un robot que va a ir simplemente ejecutando una orden. Está en tal parte, váyase para tal otra. No le damos la posibilidad de pensar. Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea sería que nosotros organizáramos bien cuál sería la estrategia para poder visitar ahí. Listo, aquí hay algo que es muy interesante, muchachos. Miren, si yo utilizo, por ejemplo, los operadores aritméticos, tengo que tener en cuenta un orden de precedencia, ¿vale? Y para todos los operadores aritméticos, muchachos, en todos los lenguajes de programación y en la aritmética tradicional, primero está las potencias, eso se hace de primero, después está la multiplicación y la división, y por último están las sumas y las restas. Listo. ¿Qué pasa si yo les digo a ustedes que hagan esta operación que tenemos aquí en el ejemplo, muchachos? 5 más 6 por 10. 5 más 6 por 10. Vamos a hacer una cosa aquí bien chévere. Listo. Yo les voy a decir a ustedes en Python. A más B por C es igual a 30. Listo. Tienen herramientas suficientes para saber cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Solo con esto. O existirán un montón de posibilidades de valores que pueden tomar la A, la B y la C. Hay un montón de posibilidades. Listo. ¿Qué haríamos aquí, digamos, si tenemos en cuenta estas reglas? Primero multiplicaríamos B por C, ¿sí? Y a lo que nos dé como resultado ahí, le sumaríamos la A. ¿Vale? Entonces, suponiendo, sabiendo estas órdenes de precedencia, tranquilamente yo podría decir que todas valen 5. Si la B vale 5 y la C vale 5, entonces 5 por 5, 25. Y a eso le sumo 5, que vale la A, me da 30, ¿sí? Pero si yo no tengo estas órdenes de precedencia que se utilizan en las matemáticas, entonces yo podría decir 5 más 5, 10. Por 5, 50. Ah, fue Michigan, entonces no tenía toda la información. ¿De acuerdo? Entonces es importante conocer las reglas de juego antes de irnos a resolver un problema. ¿Vale? Porque miren lo diferente que es. Todos valen 5, pero si yo lo resuelvo de otra manera, el resultado va a ser distinto. 5 más 5, 10. Por 5, 50. Mientras que si hago primero la multiplicación, que es como debe ser, de 5 por 5, 25. Más 5 da 30. ¿De acuerdo? Entonces digamos que teniendo esas órdenes de precedencia, que son las reglas, digamos, del problema, entonces podría de pronto llegar a saber cuál es el resultado o cuáles son los valores de cada una de estas variables. ¿Sí o no? Bueno, ensayo y error. Es una estrategia muy utilizada en nuestra vida. ¿Qué pasa, digamos, si yo no soy tan vivo para este cuento? Yo empiezo a hacer una serie de operaciones aquí y empiezo a cambiarle numeritos a estos valores. No, pues supongamos que la A valiera 1 y la B valiera 1. 1 más 1 da 2 podríamos decir que la A vale 1, la B vale 1 y la C vale 15. 1 más 1, 2 por 15, 30, ¿sí? Pero mire que ahí la estoy embarrando. Porque yo primero tengo que multiplicar. Vale, entonces hay otra posible combinación de números que me da esto. Si la A vale 2, la B vale 2 por 15. Ah, bueno, supongamos que la A valiera 0. La B valiera 2 y la C valiera 15. 2 por 15 da 30 más 0.
¿Sí? Entonces hay otros valores que podrían darnos el mismo resultado. ¿Y eso cómo lo logramos? A punta de ensayo y error. Esa es una técnica que se utiliza, pero es de las menos recomendables. Porque cuántas posibilidades, si para algo tan sencillo como esto podemos encontrar un montón de posibilidades para que este resultado final de 30. Imagínense si tuviéramos una ecuación por allá bien compleja, con raíces cuadradas o con muchas más variables. Entonces se utiliza, pero pues la idea es tratar de utilizarla lo menos posible. ¿De acuerdo? Muy bien, ejemplo 20. Puedo solucionar el problema y ver cuál es su respuesta si estamos haciendo un cálculo matemático. Miren, A más B más C es igual a 30 y reemplazamos sus valores. 5 más 6 por 10. ¿Cuánto nos da? 5 más 6 da 11. Por 10, 66. Ahora, si nos dicen el orden de precedencia de los operandos, entonces tendríamos que hacerlo 6 por 10, 60 más 5, 65. Entonces no estaríamos llegando y tendríamos que empezar a jugar con cada uno de esos valores. ¿Qué es lo que pasa con estas estrategias de ensayo y error? Pues que se demora uno mucho tiempo para descubrir las diferentes posibilidades, ¿vale? Por eso es que no son tan recomendables. Listo, mis hijos. Continuemos aquí. ¿Cuál sería el resultado de esta operación? ¿6 por 10? 60 más 5, 65. Entonces, si nos dicen que esto es una ecuación de igualdad con el 110, pues obviamente decimos que está incorrecta. ¿Cuál sería la correcta? 6 por 10, 60 más 5, 65, ¿cierto? Si tenemos en cuenta el orden de precedencia de los operadores matemáticos y los paréntesis también. Porque si yo digo esta vaina, los paréntesis tienen prelación sobre la multiplicación y la división, a pesar de que no sean operadores matemáticos. Entonces, cuando yo pongo algo así entre paréntesis, lo que le estoy diciendo es, primero ejecute siempre lo que está entre paréntesis y después lo multiplica por lo otro, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, los números no podrían nunca ser 5, 5 y 5. 5 más 5, 10 por 5, ¿sí? Daría 50. Entonces, ¿qué valores podrían tomar las variables A, B y C? Un posible valor, se me ocurre 1 más 1, 2 por 15, pero puede haber muchísimos. ¿Sí o no? ¿Qué nos cambia ahí como reglas de juego? Estos paréntesis. Vale, entonces siempre tendríamos que ejecutar primero esta partecita y después hacer la multiplicación. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguien perdido? ¿Alguien perdido, dormido, aburrido, triste, agobiado? Jenny Buitrago, ¿cómo vamos? Se me fue Jenny, mi paisana, hombre. No, no, profe, vamos bien, estamos súper bien. Listo. Catalina, ¿cómo vamos? Bien. Lista pues la vuelta, muchachos. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para que despertemos un poquito, ¿listo? Pilas pues. Se lo tengo aquí en otra parte, vamos a ver. Listo. Dejémoslo ahí. Véanlo ahí. Este es el problema que tengo, muchachos. ¿Listo? Un dron de vigilancia se encuentra ubicado en una de las esquinas exteriores de un edificio militar que mide 40 metros de largo, 50 metros de ancho por 10 metros de altura. O sea que es como una especie de cubito. ¿Sí o no? El edificio está ubicado en un área despoblada. El dron puede alejarse un máximo de 60 metros desde la esquina donde se ubica para detectar movimiento con tecnología infrarroja.
Sin embargo, se deben tener en cuenta las siguientes restricciones. La altura máxima que puede alcanzar el dron es la misma altura del edificio, es decir, no puede sobrevolar la estructura. Los 60 metros que alcanza el dron son en línea recta, pero al llegar a una esquina del edificio puede girar simplemente, siempre y cuando no sobrepase los 60 metros de distancia. ¿Listo? Y eso es no en línea recta, sino teniendo en cuenta la distancia al girar. Para ahorrar baterías, el dron solo cuenta con un sensor infrarrojo instalado en su parte inferior que solo emite señales de manera vertical hacia el suelo. ¿Listo? Entonces, pilas. Ese es el enunciado del problema. ¿Vale? Vamos a identificar qué de ahí es información relevante y qué de ahí no es información relevante. ¿De acuerdo? Tomémonos 2 minuticos para que leamos el enunciado del problema y tratemos de entenderlo. ¿Entendido el problema, muchachos? Sí, señor. Listo, ¿qué debemos hacer? A ver, hasta ahorita no nos han dicho que debamos hacer nada, ¿sí? Listo. ¿Cuál es el área total que puede vigilar el dron? Ahora sí. Mire, pues, este es un ejemplo de cómo se resuelve la cosa, muchachos. Un dron de vigilancia se encuentra ubicado en una de las esquinas exteriores de un edificio militar que mide 40 metros de largo por 50 de ancho por 10 de altura. Esas 3 medidas son fundamentales, muchachos. Listo. El edificio está ubicado en un área despoblada. Eso, en realidad, digamos que no es relevante para poder mirar a ver qué área puede vigilar el dron. ¿Sí? No hay más edificaciones alrededor. Chévere, porque entonces podemos mover el dron libremente. El dron puede alejarse un máximo de 60 metros desde la esquina donde se ubica. Para detectar movimiento con tecnología infrarroja. Esa vaina es pura carreta. Denme un segundo, muchachos, que tengo estos perros alborotados aquí. Ay, muchachos, cuando tengan perros ahora. Listo, muchachos. La altura máxima que puede alcanzar el dron es la misma altura del edificio, es decir, no puede sobrevolar la estructura. ¿Cuánto es la altura del edificio? 10 metros, ¿sí o no? Listo. Los 60 metros que alcanza el dron son en línea recta, pero al llegar a una esquina del edificio puede girar siempre y cuando no sobrepase los 60 metros de distancia. Pilas, no en línea recta, ¿vale? Sino que va dando la curvita. Si en este momentico está en una esquina, él puede irse haciendo un movimiento circular. ¿Por qué? Porque si yo me voy en línea recta, pues me voy a pasar de los 60 metros. Listo. Para ahorrar baterías, el dron solo cuenta con un sensor infrarrojo instalado en su parte inferior que solo emite señales de manera vertical hacia el suelo. Listo. ¿Cuántas veces tengo que leer esa vaina para entender el problema? Muchachos, puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 10. No sabemos, dependiendo de la capacidad que vamos adquiriendo cada uno de nosotros. Inclusive, para identificar que de ahí es carreta. Que si el sensor es infrarrojo, no, eso es carreta. Que si es que lo hace a través de otra tecnología, eso no importa.
Básicamente lo que a mí me están pidiendo es, con unas condiciones muy básicas, saber qué tanta parte del área puede ser vigilada por el dron. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas lecturas puedo hacer? Las que sean necesarias. ¿Listo? Vamos a ver entonces. Algunas preguntas claves. ¿Qué datos conozco, muchachos? ¿Qué cálculos puedo hacer? ¿Qué me están pidiendo? En este momento, ¿cuál es la pregunta que me están pidiendo allá? ¿Cuál es el área que el dron puede vigilar, cierto? Listo, muy bien. ¿Qué procesos necesito yo llevar a cabo para dividir ese problema en problemitas más pequeñitos? ¿Qué necesito conocer? ¿Hay formas aritméticas o matemáticas o de geometría que me permitan de pronto averiguar cositas? Seguramente sí. ¿Sí? Porque por ahí estoy viendo cuartos de circunferencia por algún lado. ¿Sí? Y para eso hay unas fórmulas. Hay una fórmula que averigua el área de la circunferencia, 2pi por r, y ya sabríamos cuál era el radio, por ejemplo, de acción del dron. Eso está inmerso ahí dentro del ejercicio, entonces tendríamos que mirar a ver dónde está. Puedo utilizar gráficos, tablas, operaciones. Listo. En este momento conocemos dos cosas: la información que está en el planteamiento del problema, y otra es la experiencia en aspectos similares. De pronto ustedes han averiguado áreas o de pronto no. Si no la tienen, ahí está la documentación matemática, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, miremos a ver qué podemos hacer, muchachos. ¿Cuáles serían las posibles fórmulas que podríamos utilizar para eso? Yo voy a dejar de compartir pantalla un momentico y miremos a ver. Vamos a echarle cabecita a esto. Vamos a inventarnos un dibujito. Listo, inventémonos un dibujito de acuerdo al enunciado del problema. Para mirar a ver qué tanto lo entendimos. Tratemos de hacer el dibujito, a ver, muchachos. ¿Listo el dibujito, muchachos, o no? Vamos a empezar a mirar dibujitos, pues. Catalina Nieto, compártenos pantalla y muéstranos a ver tu dibujito. Profe, mi cámara no sirve. Listo, entonces Santiago Díaz. Ya, profe, ya. Están haciendo el mini dibujito ahí. Listo, vamos bien. ¿Quién lo tiene de pronto un poquito más adelantado de acuerdo a lo que nos plantean allá? Es más, les voy a hacer un regalito, pues. Les voy a compartir 4 posibles soluciones. Díganme cuál es la más acertada para que avancemos. Relean el enunciado del problema, a ver, muchachos. ¿Cuál de estos se parece más al problema que estamos resolviendo? El de color verde. Bueno, y vamos sustentando por qué, a ver.
Al pinochazo no, mira, pensando. Profesor, disculpe el tema. ¿Cuál fue? Me regalaría un momento mientras me cambio de dispositivo y pues para que me dé el acceso. Vamos a hacer una cosa, muchachos. Yo les voy a mandar este enunciado del problema. ¿Listo? Ahí está el enunciado del problema. Sí, todas las soluciones se parecen, es verdad, Juan. Listo. Pero mire todas las interpretaciones posibles que hay. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que mirar a ver cuál de esas. Y aquí sí les voy a pedir un favor. Tomémosle un pantallazo a esto. ¿Cuál de esas soluciones es más adecuada? Entonces, vamos a tomarle un pantallazo a esto. Y eso les queda como tarea para la próxima clase, muchachos. Que sería el día miércoles. Me van a decir cuál y me van a decir por qué. Para que empecemos a pensar bien. ¿De acuerdo? Pantallazo ahí. Listo, muchachos. Vamos a continuar entonces. Obstáculos al resolver problemas, muchachos. En muchos casos, cuando creamos una estrategia para solucionar el problema, nos podemos encontrar con una serie de obstáculos. En algunos casos podríamos hablar de obstáculos mentales que nosotros creamos durante el proceso. Estas son algunas ideas. Pilas. Debemos evitar supuestos. Mire, muchachos, el ejemplo del señor del almacén de electrodomésticos. Yo puedo suponer que cada que llega el camión por allá con la mercancía, si llega X número de televisores, yo se los debo sumar a la cantidad de televisores que tengo en el estante, ¿sí? Y cada que se vende un televisor, yo le resto el televisor o televisores que vendí a la cantidad que tenía en el estante, ¿cierto? Y con eso debería tener un inventario actualizado. Entonces, si yo, digamos, simplemente asumo eso y genero una solución, esa solución de pronto no funciona para esa tienda en particular. Por ejemplo, supongamos que el señor de la tienda dice, como estas ventas están tan duras, vamos a crear un sistema de separado. Listo, entonces si usted quiere comprar un televisor, usted viene a la tienda, paga un poquito de plata y yo le separo el televisor. Resulta que los artículos que están separados, el dueño del almacén va y le dice por allá a uno de los trabajadores, esto me lo mete en un cuartico aparte y me lo guarda allá hasta que el señor termine de pagar el televisor. Cuando él termina de pagarlo, se lo entrega. Listo, si yo utilizo mi fórmula original, ese inventario que me saca el problema o la solución computacional que yo escribí, nunca va a ser igual a lo que tiene el señor allá en la estantería. Porque se nos olvidó un caso muy importante. ¿Qué pasa con los televisores que metieron al otro cuartico? ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos trabajar sobre supuestos. Nosotros tenemos que ir a entender muy bien cuál es el funcionamiento de la empresa o cómo en realidad funciona todo ese engranaje para poder dar una solución adecuada. ¿De acuerdo? Tenemos que, si es un ejercicio académico, pues entender muy bien lo que nos están pidiendo. Y si es una solución que le vamos a dar a una persona que nos está contratando, pues con mayor razón. No podemos asumir absolutamente nada. Y por allá en clases anteriores les he dicho, a uno le toca aprender de todo prácticamente, muchachos. Porque es que yo no puedo solucionar un problema de una veterinaria, por ejemplo, como aquí,
si no sé cómo funciona, cómo son los turnos, las citas, los niveles, digamos, de las urgencias, cómo son los pagos. Yo tengo que conocer muy bien el engranaje de un negocio antes de irme a desarrollar un software. Vale, entonces, pilas con los supuestos, cero suposiciones, vamos a preguntar de todo. Listo. Otro por aquí. La fijación funcional. Este término quiere decir que existe una tendencia a ver los problemas solo en su forma habitual o de una forma particular y evitamos verlos desde otra perspectiva. Y eso va muy de la mano con el anterior, muchachos. Si yo toda la vida conocí una forma de hacer las cosas y estuve trabajando en una empresa durante 10 años y después me llevan para otra empresa, yo no puedo asumir que en esa otra empresa desarrollan las actividades de la misma manera, ¿cierto? Yo tengo que adaptarme al funcionamiento de la nueva empresa y con base en todo eso es que yo voy a desarrollar los problemas, pero necesito conocimiento de causa. Entonces, pilas que nosotros tenemos que mantener la mente abierta todo el tiempo a nuevas posibilidades de hacer las cosas. Inclusive, ya les digo, muchachos, si yo les pongo a ustedes para un ejercicio para desarrollar en la casa, le garantizo que de 16 muchachos que hay conectados hoy, me van a salir por lo menos 10 respuestas diferentes. Listo, y no me refiero a la respuesta final, sino al planteamiento del problema. Entonces, cuando estamos desarrollando software es más grande aún, porque hay diferentes formas de desarrollar el software que pueden llegar a la misma solución. ¿Qué es la tarea nuestra como programadores? ¿Cuál es? De una gama de posibilidades, escoger la más adecuada. Y eso requiere práctica y también pues utilizar algunas de las técnicas que estamos viendo aquí para que pues podamos ir resolviendo cómo mejor funcione la cosa. Listo. Información irrelevante o engañosa. Miren que de ese ejercicio del ajedrez, toda esta carreta, muchachos, hasta aquí, todo eso era carreta. Y miren que logramos confundir a uno por allá. Dijo, no, yo necesito saber cuántos profesores hay, o cuántos estudiantes, o cuántas mesas. Y miren que el problema eran una posición inicial, un tablero, una posición final y la forma en que se mueve cada figura. Y la persona por allá que nos dio la idea dijo, no, necesito saber el número de profesores, el número de estudiantes y el número de mesas. Y ninguna de esas eran relevantes para la solución del problema. Entonces tenemos que empezar a identificar qué es engañoso, qué es carretica y qué es lo que verdaderamente necesito para solucionar el problema. Listo. Cuando un problema es muy complejo, es más fácil de encontrar información engañosa. Entonces, si a ustedes le dan 2 páginas del enunciado de un problema, ahí ustedes tienen que coger la lupa, muchachos, y mirar a ver de ahí qué es relevante para resolver el ejercicio. ¿Y de dónde se parte? ¿Qué es lo que usted me está pidiendo, hermano? Miren para acá. Dado un tablero de ajedrez y las posiciones de 2 casillas, indique si se puede ir de una casilla a otra con un movimiento. Entonces, ¿qué necesito? Deme las 2 casillas, deme el tablero y dígame con cuál ficha. 3 daticos. Posiciones, tablero y la ficha, porque yo ya debo saber los movimientos de las fichas. Vale, todo esto otro era pura carreta. Entonces, si el enunciado del problema hubieran sido 3 o 4 páginas, hablando de las novias de los profesores, o de que es que pidieron prestada la plata para comprar los tableros de ajedrez, eso es información irrelevante para lo que en realidad nos piden. Entonces, identificar primero que todo, ¿qué es lo que me piden? Y con base en lo que me estén pidiendo, pues podré decir, hombre, necesito esta y esta información, lo demás me sobra. ¿Vale? Hasta ahí vamos. Listo, muchachos. Conjunto mental. Lo que llamamos un conjunto mental es la tendencia que tienen las personas a usar solo soluciones que les han funcionado en el pasado, en lugar de buscar ideas alternativas. Muchas de las herramientas y aplicaciones que tenemos en la actualidad son el resultado de personas que buscaron ideas diferentes, caminos diferentes, que les ayudaron a crear cosas nuevas. Vamos a hacer un ejercicio chiquitico, muchachos, para despertarnos.
Vamos a cerrar 30 segundos los ojos y vamos a imaginarnos un triángulo. Listo, entonces ahorita vamos a abrir los ojos y díganme de ustedes cuántos, y vamos a ver cuánta gente hay conectada aquí. Tengo 14 personas. ¿Cuántos se imaginaron el triángulo con la punta hacia abajo? De ustedes que son 14, ¿cuántos se imaginaron el triángulo patas arriba? Ni uno. Esa vaina tiene una razón lógica, muchachos. Desde chiquiticos, cuando estábamos aprendiendo a pintar, nos enseñaron a pintar el triangulito con la base grande abajo y la parte puntudita arriba. ¿Sí? Entonces ya creemos que esa es la única forma de pintar un triángulo. Entonces, si yo le digo a 1000 personas, imagínense un triángulo, de esos 1000, la gran mayoría, por no decir todos, se van a imaginar el triángulo como una especie de pirámide. Ya a nadie se le ocurre que el triángulo puede estar apuntando para un lado, para el otro, o inclusive para abajo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Olvidarnos de un montón de cosas que nos han, digamos, encasillado, que la mente es demasiado cuadriculada, y abrir la mente a un montón de posibilidades. ¿Sí? Lista la vuelta. Continuemos. Resolución de problemas. Vamos a ver un ejemplo donde podamos utilizar todos estos conceptos. Listo, pues. La Liga contra el Cáncer en Colombia logra recolectar dinero para tratamientos e investigación de formas diferentes. Pilas, pues. La primera. Nos indican que a través de su página reciben 2/3 de este dinero. Esto a través de donaciones. Esa es la primera forma, 2/3 a través de la página. 1/5 es dinero que es recolectado en campañas distribuidas por tiendas y cadenas de supermercado. Listo, entonces 2/3 a través de la página, 1/5 a través de campañas y 1/6 es recolectado en maratones y eventos especiales. Listo. Pilas, pues, hay 3 formas hasta ahorita de recoger dinero. La entidad busca organizar mucho mejor la información relacionada a las donaciones, sin importar su procedencia, y quiere saber qué tipo de canal de donación le entrega mayores ingresos. Por lo tanto, nos piden que les indiquemos, pilas, ahí es donde es importante. ¿Qué nos piden? ¿Cuánto dinero adicional es recolectado en la página web que en las campañas en tiendas y supermercados? O sea, ¿cuánto más recojo por internet que a través de campañas en las tiendas y supermercados? ¿Qué nos están pidiendo que comparemos allá? 2 cosas. A través de la página se reciben 2/3. ¿Listo? Y 1/5 en campañas distribuidas en tiendas y cadenas de supermercados. No nos están pidiendo que relacionemos pilas. Este es información irrelevante. Traducido al paisa, ¿eso qué dice? ¿Cuánto más recibo aquí de lo que recibo aquí? ¿Cuánto más a través de la página que por donaciones? Mire que lo dejaron de mencionar. Nos piden que les indiquemos cuánto dinero adicional es recolectado en la página web que en las campañas en tiendas y supermercados. Mire que dejaron por fuera 1/6. Listo, entonces simplemente tenemos que comparar 2 valores. Esta partecita de aquí es irrelevante para dar respuesta a lo que nos están pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces, mire, por ejemplo, 2/3 a través de la página web, 1/5 en tiendas y supermercados. ¿Y esta vaina para qué sirve? De relleno, muchachos, de relleno. De relleno. Entonces, tenemos que saber escoger muy bien. Listo, entonces ahora revisamos nuevamente qué quiere decir el cliente. El cliente quiere saber cuánto dinero adicional es recolectado en la página web en comparación a las campañas en tiendas y supermercados. Solamente me están diciendo que compare esos 2 valores. Listo. Entonces, ¿cuánto dinero de más gana en la página web en comparación con los eventos? ¿Qué tengo que hacer? Divido. Listo. Divido los 2/3 que se gana en la página web, dividido entre 1/5 que se gana
a través de esas campañas. ¿Y el resultado cuánto es? 3.3. ¿Listo? O sea, 10 dividido 3. ¿Cómo divido fraccionarios? Este por este, dividido este por este. ¿Sí? Entonces, eso me da 10 tercios. Si divido 10 entre 3, me da 3.3 veces más recojo a través de la página web que lo que recojo a través de campañas. ¿Listo? Entonces, en el problema real, la respuesta es: la Liga contra el Cáncer logra recolectar 3.3 veces más dinero a través de la página web en comparación a los eventos otros. ¿Sí? Mire que un sexto quedó por fuera de la ecuación. No sirvió para nada. Listo, mis amores. Entonces, de eso más o menos se trata pues el tema de la clase de hoy. ¿Sí? Aquí hay un resumen. ¿Qué pasos, estrategias utilizamos para resolver el problema? Entonces, mire, leímos con cuidado el ejercicio para comprender cuál era la pregunta o qué debíamos resolver. Revisamos toda la información que se nos entregó. Utilizamos la estrategia 2, reducir los aspectos complicados a su versión más simple, para reescribir el problema de forma más simple. ¿Qué hicimos ahí? Quitamos lo que no nos servía. Listo. Revisamos si existen obstáculos que podamos evitar y encontramos que existía información extra. Por lo tanto, evadimos el obstáculo. ¿Cuál obstáculo? El que decía por allá que un sexto era recogido a través de no sé qué. Esa es información irrelevante o engañosa. Listo. Observamos la información y cambiamos algunos valores numéricos para trabajar con ellos más fácilmente y encontrar qué debíamos hacer. Y una vez encontramos la instrucción que necesitábamos, resolvíamos el ejercicio original, que era simplemente una división. Y lista la vuelta, muchachos. Vale. Ese era el temita de hoy, muchachos. Entonces, nos vemos, si Dios quiere, el día miércoles a las 4 de la tarde. ¿Listo? Y ya saben que tienen tarea, muchachos. Vamos a mirar a ver quién resuelve el ejercicio de mejor manera. Y eso sí explicadito por qué. Vale, muchachos, entonces muchísimas gracias por su atención y nos vemos el día miércoles a las 4 de la tarde. Un abrazo para todos. Hasta luego, profe. Chao, Gracias. profe. Que esté bien. Bueno, Chao, profe. hasta luego. Chao, muchachos. Profe, yo tengo una pregunta.